Tener una página web es un sueño de libertad e independencia y no estar a merced de las redes sociales. Hoy día hay muchas herramientas en Internet para construir tu página web mediante suscripción. Pero no, en este vídeo te quiero enseñar a que tú seas el propio constructor de tu página web. Y vamos a hacer una página web de una manera muy sencilla, muy fácil y muy visual, utilizando las herramientas y las cuentas de Google. Y atención, con un dominio propio personalizado para ti. ¿Te gusta la idea? ¿Quieres que te lo muestre? Pues vamos al ordenador y después de la intro vemos cómo hacer tu mejor página web. Bueno, vamos a ver cómo crear una página web en Google Sites. Como sabéis, Google Sites forma parte de Google, con lo cual si tenéis una cuenta de Gmail vais a poder utilizar esta herramienta de Google Sites. Bueno, aquí tenéis mi página web actual y he hecho una copia. Ahora os explico cómo se hace una copia, pero vamos a entrar aquí en esta copia para que veáis un poquito la interfaz del programa. Es muy sencillo, no tengáis miedo. Se basa todo en secciones, como veis, este es el encabezado. Primera sección, bueno, y aquí puedes ir añadiendo o copiando. ¿Ves? Por ejemplo, esta la podemos duplicar con este botón y nos la duplica totalmente. Ahora la eliminamos. También podemos cambiar los colores de la sección con estos tres estilos. Luego veremos cómo se cambia todo esto, ¿vale? Así que vamos a dejarla tal cual como está. Duplicar, pero también podemos mirar aquí con insertar. Todo esto que veis aquí en la parte inferior derecha es lo que podemos insertar. ¿Veis? Podemos insertar simplemente, bueno, aquí arriba un texto que sería lo más sencillo y nos inserta aquí el texto para poder nosotros escribir lo que queramos. Ajustamos anchura, cambiamos letra, cambiamos colores o eliminamos. También imágenes. Aquí tenemos unos diseños predefinidos. Por ejemplo, si queremos poner 2 columnas o 3 o 4, lo mismo. Podemos cambiar el fondo. Aquí textos, poner imágenes y demás. Veis, por ejemplo, aquí abajo que yo aquí tengo un enlace que me lleva a otra parte de la página, ¿vale? O a una subpágina que están aquí. Entonces yo aquí pongo el enlace que vaya a... Bueno, esto realmente no es realmente una página, esto es una página externa, ¿vale? Porque el portfolio yo lo tengo en una página externa en vez de ponerlo aquí. Se podría hacer aquí perfectamente también, pero bueno, consideré que era más sencillo. Aquí, en este de aquí, ¿veis? Este sí, este es un enlace a una página, a una subpágina interna, ¿veis? Aquí, al apretar aquí, quiero que me vaya a Highlight Videos, o sea, a esta página de aquí. Esta página de aquí que veis, que es esto de aquí. Hay vídeos de ejemplo, de trabajos que he hecho y veis aquí que pone un oculto. Es porque aquí podemos configurar para mostrarlo. Si lo mostramos, ¿ves? Saldrá aquí arriba, en este menú de arriba. Si lo ocultamos, pues aquí no sale y está más limpio. Al igual que todo esto, las cookies, los términos de... Todo esto también lo tengo oculto, pero sí que aparece por abajo. Vamos a la página Home. Seguimos aquí. Es muy sencillito, ¿veis? Aquí tengo también una sección de comentarios y de gente que pues lo hice también con títulos y demás. Y todo esto pues lo saqué de Google Reseñas. Están copiadas directamente, digamos a mano, ¿vale? No hay un volcado automático de las reseñas de Google. Sí que hay por ahí unos plugins, pero bueno, es un poco complicado. Esto que veis aquí son simplemente botones. Aquí en insertar botón. Entonces le ponemos aquí lo que queramos, ¿no? Pues descarga el enlace a donde queremos que nos vaya, de la página o de un externo. Y aquí nos crearía este botón. Es un botón que podemos ubicarlo donde queramos. Podemos cambiarle, igual que en la parte de sección, pues un poquito el relleno. Sí que está un poco limitado, pero bueno, es bastante configurable si lo haces cositas sencillas, ¿vale? Eliminamos este botón, pero bueno, aquí podéis meter, por ejemplo, veis aquí estas fags que tengo aquí. Esto es creo que es el índice ¿vale? Índice. Pero también podemos poner carrusel de imágenes, divisores en secciones, ¿no? Que son pequeñas líneas que dividen. Por ejemplo, ¿ves? Aquí está de aquí. Da como una división extra. Enlaces a redes sociales como los que tengo aquí. Esto igualmente podemos cambiar el tipo de diseño que usemos, si lo queremos grande, pequeño, si con esquema, ¿vale? Ahí, blanco, con color, es decir, esto nos permite bastante configuración. Y aquí añadir los enlaces de las redes sociales que
que manejamos. En fin, vídeos de YouTube, mapa, calendario, así como documentos y demás. Si hay algo que no sabemos cómo meter, también podemos usar esto de aquí de insertar y ponemos el código HTML. Si es algún plugin externo, también podemos ponerlo por aquí. Vale, como hemos visto el menú este de insertar, que sería para todo el tema de meter contenido y editarlo, y luego recordar aquí estas secciones que en cualquier momento podemos, por ejemplo, cambiar el orden, ¿no? Podemos poner esta aquí abajo, a ver, sí, la he puesto aquí abajo, o esta aquí, ¿vale? Podemos todo esto modificarlo a nuestro gusto. Le damos a deshacer, ¿vale? Una cosa muy importante mientras hagáis la página web es ir previsualizando, ¿vale? Modo web o casi hoy en día todo el mundo usamos el móvil para previsualizarlo, así que intentar realizar un diseño que se vea bien ya en el teléfono móvil. Esto es un previsualizador, le damos clic a salir y aquí en el submenú páginas, aquí a la derecha, bueno, pues lo que os he comentado antes, aquí tenemos las subpáginas de nuestra página web. Vale, aquí arriba, si le damos clic a la parte del logotipo, ¿veis? Nos sale configuración, que es esto mismo que aquí en la ruedecita superior derecha. Es lo mismo, sale el mismo. Entonces aquí podemos elegir el menú arriba o lateral en este lado. ¿Veis? También podemos elegir las imágenes, logotipo o icono de la marca, aunque como es un tema personalizado, ahora lo veremos esto un poquito más tarde. Herramientas de lector, aquí tenemos más cositas, podemos poner un dominio personalizado, que luego también lo explicaremos, análisis de seguimiento, de medición, y aquí poner un aviso que si le damos a mostrar, lo podemos configurar también y sale en la parte superior de la página. Entonces aquí iríamos a la página Home y saldría aquí arriba, ¿veis? Por si queremos poner avisos puntuales de la página. Nuevamente vamos aquí, o aquí también, y le damos a ocultar y ahora se iría. Vale, ¿cómo podemos editar tema de fuentes, colores, los temas de la página web? Pues muy sencillito. Aquí, ¿veis? Mano derecha, temas. Tenemos aquí unos predefinidos o podemos, elegir uno de estos y customizarlo a nuestro gusto. Entonces aquí se quedaría en personalizado. Le damos a los tres puntitos, editar, y aquí ya, pues mira, podemos elegir la paleta de colores, el predeterminado, los colores de cada uno de los estilos estos que hemos visto antes de cada sección, ¿vale? Todo, podemos desde el fondo, títulos, el texto del cuerpo, hasta el tipo de letra por defecto de todas. Luego de aquí las imágenes, ¿veis? Las imágenes tenemos aquí el encabezado, el logotipo y el icono de página. El encabezado, aquí creo que lo tengo oculto. El logotipo es este de aquí, Miguel Monforte Foto más Vídeo, que aparece en la parte superior, ¿vale? Aquí podemos cambiarlo por otro, ¿vale? Icono de la página, que es cuando buscamos en Google, buscamos, por ejemplo, Miguel Monforte en Google, entonces aparecerá aquí arriba, es este de aquí. Esto es porque estamos en Bing y aquí no aparece. Qué curioso, pero en Google sí que aparece. En Google, mira, en Google sí que aparece el iconito aquí, ¿no? Y en Bing no aparece. Pues mira, esto es curioso también. Bueno, en Bing no aparece, pero lo podemos cambiar desde aquí. Navegación, componentes, bueno, aquí esto es ir mirando, ir haciendo algún cambio y ver en qué afecta. Si tenéis cualquier duda, le damos o cualquier problema, deshacer, probamos y luego previsualizamos, ¿vale? Entonces, básicamente es esto. Yo creo que lo más importante ya está explicado. Finalmente aquí podemos compartir con otra persona, si nos la edita otra persona o bien, alguien algún técnico de confianza que tengamos. Y lo único que nos quedaría una vez ya diseñas la página, ves que todo funciona. Que por ejemplo cuando entras aquí, y le das a contacta, te va a contacto. Que cuando le das a ver portfolio, vamos a ver más ejemplo, te lleva en mi caso que tengo el portfolio alojado en una página externa. Aunque lo suyo sería tenerlo en la propia, pero por facilidad lo mío es más un landing y una muestra que una página web completísima, ¿vale? Más vale tener algo que no tener nada. Pero todo esto lo podéis hacer más complejo y a vuestra manera. Google Sites está orientado, pues eso, a sencillez, a cosa muy básica. No es tan completo como WordPress, pero también es muy sencillo y muy intuitivo. Y es que estamos hablando de que ahora, una vez ya tengáis vuestra página web diseñada, si le dais clic a, hacer una copia, como he hecho yo siempre, para tenerla en vuestra cuenta
de Gmail, de Google, y cuando la tengáis ya tendréis que darle una dirección web. Por defecto se os pondrá una página de Google, una subpágina de Google. ¿Veis? Esta sería la dirección. Imaginaos que esta página se llama Paula Fotografía Newborn. Bueno, pues entonces aquí, si quisiéramos hacer una página web que fuera paulafotografianewborn.com o .net o el dominio que quisiéramos, tendríamos que ir aquí a gestionar. Aquí tendríamos que darle a empezar configuración y aquí yo cuando me hice esta página funcionaba Google Domains, ¿vale? Funcionaba Google Domains. Entonces aquí por defecto ya te aparecía ya en el propio Google, te daba la opción de escribir tu dominio y ver si estaba disponible y cuánto costaba. Pero a partir del 15 de junio de 2023 ya se lo quedó Squarespace. Entonces lo que tenéis que hacer es ir a un proveedor de dominios, cualquiera, o mismamente Squarespace, y veis que aquí yo tengo la mía ya, ¿vale? Porque automáticamente pasó de Google Domain a Squarespace. Entonces aquí tengo el mío, que veis, os lo enseño. Aquí entramos en el mío y aquí me pone que automáticamente el 12 de abril de 2025, ¿vale? Cada año se va a renovar automáticamente por 12 euros. Entonces, bueno, pues ya lo tengo activado y aquí está todo ya, todos los datos que lo coge, digamos, de Google Sites. Pero en vuestro caso, tendríais que ir aquí, primero aquí a obtener un dominio. Y entonces aquí, en obtener un dominio, aquí pondríamos la dirección. Paula Fotografía Newborn, ¿vale? Y aquí Squarespace, como antes hacía Google Domains, nos mostrará el listado de dominios disponibles. ¿Veis? Y aquí tenemos todos los listados que nos ofrece, con las terminaciones dependiendo del país. Aquí tenemos la .com. .net, .com suelen ser las más baratas, 12,60, ¿veis? Bueno, entonces ya una vez aquí compraríamos el dominio, iríamos al área de pago y ya aquí nos daría, bueno, todos los datos que nos pusiera allí, aquí en Google Sites, cuando le diéramos a publicar, pues tendríamos que poner todos los datos que aquí nos preguntara, ¿vale? Antes era un poquito más sencillo quizá. No tiene pinta de ser muy complicado, pero básicamente sería hacerlo con este procedimiento. Y nada más, esta es la manera que considero muy fácil, muy barata y muy sencilla, muy autónoma de montarte una página web tuya con tu dominio sin publicidades, bastante apañada. No es un nivel súper profesional, pero oye, por el precio yo creo que bueno, tener una página web que tú puedes editar y que te supone solamente pues unos 12 euros al año, me parece a mí que está regalado. Próximamente, si os parece, podremos hablar de más cosas, os puedo explicar en más vídeos, pues cómo hice, por ejemplo, aquí el tema de estos retratos, o un poquito el tema de logotipos, de cómo crearte tu logotipo para tu marca personal. Ponedmelo en comentarios lo que os parece, todo lo que penséis, y que nada, que si te gusta el vídeo también dale al like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.